Buenas noches, por favor, me avisan si se escucha y se ve bien. Buenas noches, Inge, se escucha y se ve. Gracias. Vamos a esperar un momento más para que terminen de ingresar algunos de sus compañeros.
Bien, buenas noches para todos. Si es que en el desenvolvimiento de esta clase alguien tiene alguna duda, no esperen a que yo acabe el tema. Me pueden cortar en media explicación y yo les voy a explicar todo lo que ustedes necesiten. Y la segunda, si por alguna razón se cortara la comunicación, yo voy a volverles a mandar el link en el WhatsApp para que vuelvan a ingresar, de tal manera que podamos acabar la clase sin ningún contratiempo. ¿Alguna pregunta? ¿Está claro? ¿No está claro? Todo claro, ingeniero. Gracias. Por favor, cuando les pregunte, contésteme porque estamos en sistema virtual, yo no los veo a ustedes. Si están entendiendo, me están escuchando, no me están escuchando. Por favor, ya sé que es otra modalidad esta del virtual, pero vayamos trabajando juntos. Está Ya, bien, ingeniero. gracias. Hay 65 alumnos que han ingresado al curso. Yo creo que ya estamos en, esperemos 2 minutos más y ahí empezamos la clase. Recording in progress. Bien, el segundo tema que es importante y es componente del hormigón reforzado está referido a lo que es el hormigón para reforzado. Entonces vamos a ver cuáles son los materiales para hormigón reforzado. La resistencia del hormigón a compresión y tracción. Cuando estamos hablando de hormigón a la compresión, al tener una tensión de rotura de los cables muy altos, acuérdense que son 18.729 kilopons por centímetro cuadrado, es necesario que el hormigón también sea de muy alta resistencia para que podamos trabajar conjuntamente, no una parte débil y otra parte fuerte. Es por eso que es recomendable que la resistencia característica del hormigón reforzado sea 35 megapascales como mínimo, que también equivale a 350 kilopons por centímetro cuadrado. Y como estamos trabajando la pura compresión, entonces es importante saber cuánta compresión nos aguanta el hormigón. Y el hormigón nos aguanta una compresión en tiempos igual a cero de menos 1.59 raíz del F'(C). Ustedes se van a fijar aquí que hay otro valor de menos 0.79 del FC sub I. Esto se aplica generalmente para puentes, no para obras de edificios. Esto debido a que el momento que estamos haciendo el lanzamiento de las vigas, acuérdense que la primera etapa es preparar la viga en una pista de viga, ¿no es verdad? Allá se prepara el hormigón, se lo vacía, le pasan los cables, se lo tensa y una vez que está tesado, ese momento solamente estamos venciendo el peso propio. Por consiguiente, no es necesario que, que el hormigón tenga las resistencias y indica la compresión de 35 megapascales, porque solamente va a aguantar el peso propio. Y en la tracción es conveniente bajar esto, controlarlo, debido a que como el lecho del río no es una mesa de billar,
si no tienen demasiadas irregularidades, prácticamente vamos cabalgando en las plumas o grúas. Entonces, se trabaja a una tensión de tracción menor para que si hay algún cimbraje de la viga en el espacio, no sobrepase el menos 1.59 y no colapse la estructura. Entonces, en sistema de puentes es conveniente trabajar con una tensión de compresión menor. Esta FC sub I es el 80% del F'C. Entonces, como no necesitamos cargar, aguantar toda la compresión, porque no estamos trabajando con todas las cargas, entonces, bajamos al 80% de esa resistencia cilíndrica, pero también bajamos lo que aguanta a la tracción el hormigón. ¿Alguna pregunta? Bien, en este sistema post-tensado, en tiempo es igual a cero, la tensión de compresión de la fibra inferior debe ser menor o igual a 0.55 del F sub CI en caso de puentes. Y si no, es 0.55 del F'C cuando estamos hablando de una estructura de edificio, porque allá no vamos a lanzar las vigas, las vamos a encofrar en su sitio, las vamos a tesar en su sitio, por consiguiente no hay riesgo de que se dispare la compresión o se dispare la tracción. Entonces, en edificios podemos trabajar directamente con la contracción máxima que aguanta el hormigón, pero para puentes yo les recomiendo que trabajen con esto para facilitar el lanzamiento de vigas a los constructores. Y para eso en el sistema post-tensado nos permite llegar hasta un 0.55. Solamente estamos aguantando el peso propio. En cambio, para el pretensado, esto cambia a 0.60. ¿Alguna pregunta? Bien, ¿qué ocurre cuando en tiempo es igual a cero superamos esta tracción? Es que quiere decir que es tan grande el esfuerzo final que estamos aplicando. Acuérdense que el esfuerzo final es igual a uno mayor o igual a 1.2 del esfuerzo inicial o de cálculo, ya que estamos incrementando las pérdidas más. Entonces, cuando estamos trabajando en tiempo igual a cero con ese esfuerzo incrementado con las pérdidas, puede ser que en tiempo igual a cero estemos encima superior, en una fibra superior, una tracción superior, o que estemos en una compresión muy superior en la fibra inferior. En este caso, en vez de aumentar la altura de la viga o aumentar la resistencia cilíndrica del hormigón, que son artificios que uno utiliza pero que encarecen el costo de la estructura, es conveniente hacer tensiones diferidas. Eso quiere decir que en tiempo es igual a cero. Como estamos tesando contra el mismo hormigón ya endurecido, entonces nadie nos puede obligar a que tesemos todos los torones, nadie. Podemos tesar, si son 3 vainas, podemos tesar 2 vainas y una tesarla en otro tiempo. O si queremos, tesamos una sola vaina y dejamos las 2 en otro tiempo. Pero eso se hace calculando cuántos torones se requieren mínimamente para que no superen la tracción y la compresión. ¿Está claro? ¿Sí? ¿Está claro? Sí, Inge. Bien. Como estamos haciendo estas verificaciones en Teams igual a cero, para ver si podemos hacer, entonces quiere decir, si hemos entrado en tensiones diferidas porque hemos superado este valor, entonces quiere decir que en otra etapa vamos a tesar más torones. Y si vamos en una secuencia lógica, ¿qué es lo que nosotros hacemos en un puente o en una losa, en una viga de un teatro? Primero la viga la vaciamos en su sitio y después vaciamos la losa, ¿no es verdad? Pero ya les expliqué que en caso de puentes, la losa y el diafragma van juntas. Entonces, el momento que yo vacío la losa y el diafragma, en un tiempo intermedio, en ese caso estoy bajando la tensión de tracción del hormigón en la fibra superior, pero también estoy bajando la tensión de compresión en la fibra inferior. Estoy controlando que en ningún momento superemos las tracciones admisibles.
Por eso es de que en ese tiempo intermedio que les digo, cuando estamos aumentando en tiempos igual a cero, ¿qué tenemos? Tensión de compresión, la tensión del momento interno y la tensión producida por el peso propio, nada más. Pero en un tiempo intermedio estamos aumentando la tensión producida por la losa húmeda y la tensión producida por el diafragma. Entonces, en ese momento, cuando hemos bajado, se tiene que verificar otra vez en la fibra superior. Primero, antes que esto, se verifica si con ese esfuerzo menor, estamos hablando de un peso N, ya no estamos hablando del esfuerzo final, acuérdense, porque al aumentar todas las pérdidas, estamos hablando del esfuerzo final. Pero aquí no estamos aguantando un esfuerzo final, estamos hablando directamente de un P sub N, ¿no es verdad? Que va a ser menor, obviamente, menor al esfuerzo final. ¿Está claro esta parte? Estoy haciendo tensiones diferidas, ¿verdad? Ya no estoy tesando todo, estoy tesando algunos cables nada más, cuidando que no supere ni la tracción ni la compresión en tiempos igual a cero. Pero en tiempos de hora intermedio voy a aumentar a esas tensiones, voy a aumentar necesariamente la losa húmeda y el diafragma. Pero al aumentar esa losa húmeda y el diafragma sin tesar más terones, yo tengo que verificar que no se produzca tracción de la fibra interior, lo primero. Estoy aumentando dos cargas más, dos tensiones más. Losa húmeda y diafragma. Yo verifico primero que en tiempos igual intermedio, después de vaciar la losa húmeda y diafragma, no se produzca tracción al fibra interior. Y si es que no se ha producido esto, entonces yo puedo verificar en la fibra superior si puedo testar todos los tonos. Si se fijan, en todas las etapas, tiempo es igual a cero, tiempo es igual a intermedio, o tiempo es igual a infinito, cuando actúa en todas las tensiones, siempre se debe verificar las tensiones en la fibra superior, las tensiones en la fibra inferior. ¿Está claro? Está bien, Inge. Gracias. Sigamos entonces. Esto lo vamos a ver obviamente en tensiones diferidas. Lo que estamos viendo ahora es el comportamiento del hormigón para que trabaje conjuntamente con el acero de alta resistencia, que son los torones o cables. Y aquí vemos el tercer tiempo, ¿no? La tercera etapa. Primera etapa era tiempo es igual a cero, segunda etapa era tiempo es igual a intermedio, y tercera etapa es tiempo es igual a infinito. Y en tiempo es igual a infinito, ya se produce la compresión total de la pieza, total. Ya no hay tracción para nada. Entonces, verificamos que en la fibra superior, la compresión máxima que se tiene no supere al 0.45 de F'C. Vamos a hacer una tiempo es igual a cero. Yo tengo así, así y así. Ese es mi tiempo es igual a cero, ¿no es verdad? Pero en tiempo es igual a infinito, yo tengo así, compresión arriba y compresión abajo también, ¿no es verdad? O sea, el tiempo es igual a cero, estoy pasando a tiempo es igual a infinito, donde este es pura compresión. Aquí teníamos tracción y aquí teníamos compresión. Pero según voy incrementando cargas aquí arriba, esto va volviéndose compresión. Lo que estaba traccionada se vuelve compresión pura. Y lo que estaba comprimida se acerca a cero. La condición es que siempre sea mayor o igual a cero. En algunos casos, yo les decía, podemos aceptar. Si en tiempo es igual a cero, no se ha aceptado que el hormigón aguante una tracción que es esta, en tiempo igual a infinito también podríamos aguantar eso, ¿verdad? Así, esto, tracción. Pero en Bolivia no les recomiendo que haya tracción a la fibra interior en tiempo igual a infinito. Esto porque no hay mantenimiento de carreteras. Y al no haber mantenimiento de carreteras existen baches en los puentes, pues se ha desaparecido el asfalto. Si estamos viendo que en la carretera, todo, que se están quejando los transportistas,
que las carreteras hoy en día están una lágrima, puro bache y bache y bache, también los puentes. Pues. Entonces, cuando hay un puente, se produce un golpe que puede hacer que se produzca tracción en el interior. Yo les recomiendo que no entre, pero si se presentara, que se deba a todas las cargas perennes o muertas y no a la carga viva. Que con la carga viva recién pasa esto y después no. Pero yo prefiero que esto lo ignoremos, que no consideremos tracción en tiempos igual a infinito. Es peligroso. ¿Alguna pregunta? ¿Nadie tiene preguntas? Bien, sigamos entonces. Características de esfuerzo de formación del organismo. Esto les voy a ir explicando, vamos a leer, sí, pero les voy explicando porque ustedes lo van a tener esto en su WhatsApp. O sea, no necesitan anotar nada porque esto se va a quedar con ustedes. Entonces, en el hormigón preesforzado es tan importante conocer las deformaciones como los esfuerzos. Esto es necesario para estimar la pérdida de esfuerzo en el cero y para tener en cuenta para otros efectos del acortamiento elástico. Tales deformaciones pueden clasificarse en cuatro tipos: deformaciones elásticas, deformaciones laterales, deformaciones plásticas y deformaciones por contracción. ¿Qué quiere decir eso? Vamos a ir viendo cada una de estas para el control que se debe hacer. El término de deformaciones elásticas es un poco ambiguo, no es medible tácitamente, porque la curva esfuerzo-deformación, que es esta de aquí, van a ver ustedes esta fuerza-deformación, si se fijan, hasta cierta tensión, hasta cierta distancia, es una línea recta. Y de ahí recién empieza a declinar y empieza a bajar. ¿Esto por qué? Justamente porque está produciéndose las pérdidas y la relajación tanto del hormigón como del acero. Entonces, cuando nosotros tenemos una viga de hormigón, que vamos a tener una viga de hormigón, esta viga, cuando tenemos así viga de hormigón, ¿qué pasa en hormigón armado? En hormigón armado directamente, nosotros decimos que la deformación que se produce es tracción abajo y compresión arriba, ¿no es verdad? Esto se produce en ¿sí? Este es hormigón armado. Se produce una tracción abajo y compresión arriba. Pero en hormigón armado se queda, no vuelve. En hormigón preforzado, como tenemos unos cables que están pesando, esto sube y baja, directamente sube y baja. Y al subir y bajar esto, entonces no tenemos problema aquí en colocar que suba y que baje y que no supere en ningún momento los admisibles. Entonces, esta curva de deformación es importante para nosotros, justamente para poder controlar que en ningún momento se produzca un colapso de la estructura. Acaban de avisarme que tenemos 10 minutos más y les dije, si en 10 minutos se corta, voy a volverlos a conectar para que ustedes sigan con la clase. Para eso es este esfuerzo, tensión de formación. Entonces, repasamos esto y decimos, el término de formaciones plásticas, elásticas es un poco ambiguo, puesto que la curva, esfuerzo de formación por el hormigón, no es una línea recta, aún en niveles normales del esfuerzo, ni son enteramente recuperables las deformaciones, es hormigón armado. Pero eliminando las deformaciones plásticas de esta consideración, la porción inferior de la curva esfuerzo de variación instantánea es relativamente recta. Les he explicado eso. Puede llamarse convencionalmente elástica. Acuérdense que en hormigón forzado estamos transformando una viga plástica en una viga elástica, ¿verdad? A la cual se puede aplicar las ecuaciones de las estructuras. Por consiguiente, es posible obtener valores por el módulo de elasticidad del hormigón.
El módulo varía con diversos factores, notablemente con la resistencia del hormigón, la edad del mismo, las propiedades de los agregados y el cemento, y la definición del módulo de elasticidad en sí. Si el módulo tangente, inicial o secante, cualquiera de los tres. Aún más, el módulo puede variar con la velocidad de la aplicación de la carga y el tipo de muestra o probeta, ya sea el cilindro de una viga, por consiguiente es casi imposible predecir con exactitud el valor del módulo de elasticidad. Acuérdense que en hormigón armado, en hormigón preforzado, ustedes requieren sacar un reporte de probetas. Y ese reporte de probetas tenemos que estar seguros que va a estar encima de la resistencia característica, ¿verdad? Pero también tenemos que hacer el cono de Abrams. Y el cono de Abrams nos va a permitir determinar el revenimiento que se va a producir. Y este revenimiento, que en hormigón armado permite hasta 12, en hormigón preforzado no debe superar máximo 10. ¿Cómo se logra esto? Disminuyendo la relación agua sobre cemento. En vez de tener una relación menor o igual a 0,53, en hormigón preforzado nosotros trabajamos con agua sobre cemento menor o igual a 0,40. Entonces estamos haciendo una mezcla seca. Y ustedes saben que menor cantidad de agua, mayor resistencia del hormigón. Entonces, al disminuir el agua, estamos favoreciendo la resistencia cilíndrica. Pero esto se puede volver peligroso, porque al ser una mezcla muy seca se pueden producir cangrejeras y en algunos casos hasta elefanteras. Entonces, para evitar esto es que se coloquen superplastificantes que permiten volverla a una mezcla plástica y además que tiene retardación de fraguado inicial. Con esto se garantiza de que no haya cangrejeras. Del solo estudio de las curvas de esfuerzo de formación, resulta obvio que el concepto convencional del módulo de elasticidad no tiene sentido en el hormigón. Como valor no, pero como aplicación sí. Por lo tanto, es necesario recurrir a definiciones arbitrarias basadas en consideraciones empíricas. Así se puede definir el módulo tangente inicial o tangente en un punto determinado del esfuerzo de formación. Yo puedo saber tangente aquí, tangente aquí, en cualquier punto, ¿no es verdad? Para esto, el módulo secante se usa en ensayos de laboratorio para permitir la deformalidad del hormigón dado. Acuérdense que para el hormigón preforzado, sí o sí se tienen que hacer pruebas de laboratorio. Tenemos que estar seguros que la resistencia cilíndrica característica del hormigón tiene que estar encima de 350 kilopons por centímetro cuadrado. Tenemos que hacer eso necesariamente. Y con eso, los puntos de la curva tienen una deformación entre 0,5 por 10.000 y el 40% de la carga máxima. O sea, sin considerar todas las cargas, esta es la deformación máxima que debe tener el hormigón en estas condiciones. Para esto se han propuesto muchas relaciones que expresan el módulo de formación lineal del concreto. Una de ellas, el módulo de elasticidad es el peso específico elevado a 1,5, peso específico del hormigón elevado a 1,5 por 4.280 por la raíz de la resistencia cilíndrica del hormigón, donde esta resistencia cilíndrica del hormigón está expresada en kilopons por centímetro cuadrado. En cambio, el peso específico del hormigón está expresado en toneladas por metro cúbico. O si ustedes quieren, pueden utilizar esta otra ecuación, que el módulo de elasticidad es igual a 15.100 multiplicado por la raíz del F'(C). Ponen aquí su raíz. Esta es lo mismo que esta, solamente que estamos utilizando otras unidades. Este F'(C) está expresado en kilopón por centímetro cuadrado.
y estamos obviando la de la descendencia y estamos hablando directamente del 15.000 sí. Este es el módulo de deformación lineal del concreto en hormigón reforzado. En hormigón armado se llama módulo de elasticidad o módulo de Young. En hormigón reforzado se llama módulo de deformación lineal del concreto. ¿Alguna pregunta? Deformaciones laterales. Cuando el hormigón se le comprime en una dirección, al igual que ocurre con otros materiales, este se expande en la dirección transversal a la del esfuerzo aplicado. La relación entre la deformación transversal y la longitudinal se conoce como el coeficiente de Poisson. ¿Qué quiere decir esto? Esto quiere decir que cuando yo tengo una sección y tengo su largo, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa? Cuando yo estiro mi sección se acorta. Vamos a poner aquí. Cuando yo estiro directamente esto se acorta. ¿Verdad? A lo ancho se va cortando, se va disminuyendo el ancho. Eso es cuando estoy estirando esta viga. Pero si yo le estoy comprimiendo la viga, ¿sí? Más bien estoy bombeando y bombeando este otro. Entonces, cuando el hormigón se le comprime en una dirección, al igual que ocurre con otros materiales, este se expande en la dirección transversal, ¿sí? De adentro, y la del esfuerzo aplicado. La relación entre la deformación transversal, esta interior, y la longitud se conoce como la relación de Poisson, el coeficiente de Poisson que varía entre 0.15 y 0.20 para el hormigón. Eso ustedes ya lo conocen. Bien, las deformaciones plásticas. La plasticidad en el hormigón es definida como deformación dependiente del tipo que resulta en la presencia de un refuerzo. Así definimos el flujo plástico como la propiedad de muchos materiales mediante lo cual ellos continúan deformándose a través de lapsos considerables de tiempo bajo un estado constante de esfuerzo-carga. La velocidad del incremento de la deformación. Bien, ¿dónde nos hemos quedado? Aquí. La plasticidad en el hormigón es definida como la deformación dependiente del tiempo que resulta de la presencia de un preesfuerzo. Ya les dije que esto trabaja con un lecho elástico. Y el rato que pasa el tren tipo, toda la estructura se flexiona hacia abajo, deja de pasar y vuelve a recuperar su posición, cosa que no ocurre con el hormigón armado. Así definimos el flujo plástico como la propiedad de muchos materiales mediante los cuales ellos continúan deformándose a través de lapsos considerables de tiempo bajo estado constante de esfuerzo. La velocidad del incremento de la deformación es grande al principio, pero disminuye con el tiempo hasta que después de muchos meses alcanza un valor constante. Se ha encontrado que la deformación por flujo plástico en el hormigón depende no solamente del tiempo, sino que también depende de las proporciones de la mezcla, la humedad, de las condiciones del curado y de la edad del hormigón. Por eso es que se tiene que hacer necesariamente un control riguroso de mezclas para estar seguro de que en ningún momento se ha de bajar la resistencia cilíndrica. Por consiguiente, es posible relacionar la deformación del flujo plástico con la deformación elástica inicial, mediante un coeficiente de flujo que se llama coeficiente de contracción, que está relacionado directamente de la deformación inicial elástica con la deformación de cualquier tiempo después de la inicial. Esto se llama coeficiente de plasticidad, que vamos a utilizar también ese coeficiente de plasticidad cuando estemos calculando las pérdidas, porque se produce una pérdida elástica debido a la pérdida de plasticidad que tiene la estructura. Deformaciones por contracción. La mezcla para el hormigón normal contiene mayor cantidad de agua que la que se requiere para la hidratación del cemento. Esta agua libre se evapora con el tiempo. La velocidad y la determinación del secado depende de la humedad, la temperatura del ambiente y del tamaño y forma del espécimen de hormigón. El secado del hormigón viene aparejado con una disminución en su volumen, ocurriendo este cambio con mayor velocidad al principio que al final. ¿Qué quiere decir esto?
Y nosotros estamos bajando la cantidad de agua. Hemos bajado de 0,53 a 0,40 para tener una mezcla más seca. Y le hemos aumentado un plastificante para volverla una mezcla plástica, ¿verdad? Y con retardador de fraguado inicial. Entonces, ya sea el momento que entra en reacción el agua con el cemento, se produce directamente la hidratación del cemento y el proceso de endurecimiento. Pero por otro lado también existe la evaporación de agua. Por eso es de que hay que tener mucho cuidado de que en climas calurosos, por ejemplo, hay que tener mucho cuidado con esto porque el agua se evapora muy rápidamente. Y en climas fríos, el agua tiende a congelarse. Y si pasa cualquiera de estos dos, estamos adulterando el comportamiento normal del hormigón. De esta forma, la contracción del hormigón debido al secado y a cambios clínicos depende solamente del tiempo y de las condiciones de humedad, pero no de los esfuerzos. Aquí hay que aumentar las condiciones de humedad y el clima, que así que aquí arriba en alguna parte nos hablaba también del clima. La magnitud de la deformación de contracción varía por muchos factores. Por un lado, si el hormigón es almacenado bajo el agua o bajo condiciones muy húmedas. Recording in progress. La magnitud de la deformación de contracción varía por un lado, si el hormigón es almacenado bajo el agua o bajo condiciones muy húmedas, la contracción puede ser cero. Esto si estamos viviéndolo en agua directamente, como es una probeta cilíndrica. Acuérdense que una probeta cilíndrica la metemos en un tusil y la dejamos 28 días a que adquiera todas las resistencias. En ese caso no cambia sus condiciones de contracción. Pero puede expansiones para algunos tipos de agregados de cemento. Por otro lado, para una combinación de ciertos agregados de cemento con el mismo almacenado bajo condiciones muy secas, puede esperarse una deformación grande del orden de 1 por 1000. La contracción del hormigón es algo proporcional a la cantidad de agua empleada en la mezcla. De aquí, si se quiere la contracción mínima, la relación agua sobre cemento y la proporción de la pasta de cemento deberá mantenerse mínima, lo que decía bajar a 0,4. La calidad de los agregados es también una consideración importante. Agregados más duros y densos de baja absorción y alto módulo de elasticidad es producir una contracción menor. Esto depende directamente de los agregados que nosotros coloquemos, la dosificación de los agregados. Acuérdense que el agregado fino no puede ser menor a 2,54 su módulo de finura. Y el agregado grueso es recomendable que no supere los 3/4 de pulgada. Con esas dos condiciones y teniendo un lavado total, se podrá tener una contracción menor. Cuando el hormigón tiene piedra caliza, dura, tendrá una contracción menor. Esto de la piedra caliza es muy importante porque permite mayores temperaturas del hormigón. Cuando uno va a hacer, por ejemplo, una base de hormigón de una fundación, donde encima va a recibir, qué sé yo, un caldero, o va a recibir una termoeléctrica, una torre termoeléctrica, entonces es necesario colocar aquí materiales especiales que no se cuarteen. Y eso la piedra caliza es excelente. Esto se trae del Chapare, allá es donde existe esto de aquí. Y con ese material es que nosotros podemos garantizar que no se va a fisurar el hormigón por altas temperaturas. La cantidad de contracción varía ampliamente, depende de las condiciones individuales. Hormigón de alta resistencia. El hormigón que se usa en la construcción preforzada se caracteriza por mayor resistencia que aquel que se emplea en hormigón armado. Que les dije que es mayor o igual a 350 kilopons por centímetro cuadrado, para que vayamos hablando de la misma calidad de hormigón y acero. Estas estructuras se someten a fuerzas mucho más altas que un hormigón armado. Por tanto, un aumento en su calidad generalmente conduce a resultados más económicos. Acuérdense, ya les expliqué que cuando nosotros tenemos una luz X y nosotros queremos predimensionar, en hormigón armado decimos que la altura es L décimos. En cambio, en hormigón preforzado la altura
es más o menos L sobre 20 en puentes. Entonces se está economizando cualquier cantidad de hormigón y está permitiendo que trabaje a la pura compresión del elemento. Por eso el uso del hormigón de alta resistencia permite la reducción de las dimensiones de la sección de los miembros a un mínimo, lográndose ahorros significativos en carga muerta, siendo posible que grandes claros resulten técnica y económicamente posibles. Estamos hablando por lo menos la tercera parte de hormigón como masa en el caso del hormigón preesforzado. La práctica actual pide una resistencia de 350 a 500, es decir, que es mayor o igual a 350, mientras el valor correspondiente para el hormigón armado normal está entre 210 y 250. No necesitamos más, pero para el hormigón preesforzado trabajen como mínimo con 350, que es lo mismo que 35 megapascales. Existen otras ventajas. El hormigón de alta resistencia tiene un módulo de elasticidad más alto que el hormigón de baja resistencia. En la fórmula que les he dicho es raíz de F'C, acuérdense, 15.100 por raíz de F'C. Si el F'C es mayor, estamos hablando de 350, entonces la necesidad es más alta que el hormigón de baja resistencia, de tal manera que se reduce cualquier pérdida de la fuerza pretensora debido al acortamiento elástico del hormigón. La alta resistencia del hormigón preesforzado es necesaria por varias razones. Primero, para minimizar su costo. Al reducir la masa del hormigón, estamos reduciendo la cantidad de hormigón que vamos a vaciar, por consiguiente, bajando el costo. Los anclajes comerciales para el acero de preesfuerzo son siempre diseñados con base de hormigón de alta resistencia. Cuando hemos hablado de los conos, cono macho y cono hembra, hemos hablado de perfiles metálicos, ¿no es verdad? No de hormigón preesforzado, sino son bloques metálicos de una resistencia de 500 kilopons por centímetro cuadrado, que nos va a permitir resistir semejantes presiones de compresión. Y para evitar el aplastamiento, justamente colocamos el canastillo alrededor del cono hembra para evitar el aplastamiento del hormigón. Por eso dice, tales fallas pueden tomar lugar en los apoyos o en la adherencia entre el acero y el hormigón, o en la tensión cerca de los anclajes. En la adherencia entre el acero y el hormigón, estamos hablando en caso del núcleo central. Acuérdense la operación denominada inyección de cables. Segundo, el hormigón de alta resistencia a la compresión ofrece una mayor resistencia a tensión y cortante. Claro, el cortante también está en función de la resistencia cilíndrica del hormigón. Acuérdense que es 0.53 raíz del F'C de B por D. Ese es el cortante que aguanta el hormigón. Por consiguiente, cuanto mayor sea su resistencia cilíndrica, mayor es el cortante que va a aguantar. Y además tenemos la ventaja que en el hormigón posttensado, la componente vertical del preesfuerzo, P, por el seno del ángulo alfa, contrarresta esas tensiones de corte. ¿Está todo claro? ¿Que alguien tiene alguna pregunta? Por último, otro factor es que el hormigón de alta resistencia esté menos expuesto a las grietas por contracción que aparecen frecuentemente en el hormigón. Bueno, esto ya les había mostrado yo, qué es lo que pasa cuando tenemos un hormigón, un elemento estructural así, y lo deformamos. Lo cargamos y lo deformamos aquí. Deformamos con el momento interno, logramos así, y logramos una fibra también así. En este momento se está fisurando aquí, en la parte superior. Pero el rato que vienen las cargas de servicio encima, estas fisuras se cierran. Por consiguiente, ya no trabaja fisurado el hormigón todo el tiempo, solamente trabaja fisurado cuando no recibe carga viva. Y ese es el menor estado de carga que se tiene porque está trabajando con cargas perennes o con cargas siempre presentes en el hormigón. Para obtener una resistencia de 350 kilopascales por centímetro cuadrado es necesaria relación de agua sobre cemento, que les decía, menor o igual a 0.40, con el objeto de facilitar el colado
se necesita un revenimiento de 5 a 10. Este es en el cono de Abrams. También les he explicado. A menos que se fuera a aplicar el vibrador por más tiempo de lo ordinario. Se puede. Ya que estamos, gracias a los plastificantes, estamos retrasando el fraguado inicial. ¿Alguna pregunta? Toda esta teoría que estamos llevando, lo vamos a ir aplicando el momento que estemos calculando las pérdidas, sobre todo. Hormigón ligero. El hormigón ligero se logra mediante el empleo de agregados ligeros en la mezcla. O también en algunos casos se utiliza plastoforo en bolitas. El hormigón ligero ha sido y es usado donde la carga muerta es un factor importante y el hormigón de peso normal es muy pesado para ser práctico. Cuando se tiene una luz muy grande, por ejemplo, una luz de más de 40 metros si queremos utilizar vigas BPD, entonces el peso de la losa es bastante considerable. Entonces, para disminuir esto es que se colocan materiales ligeros. Y uno de los materiales ligeros que se puede utilizar es el plastoforo. Lo mismo en las dovelas sucesivas o losa cajón. Pues dice, el hormigón ligero ha sido y es usado donde la carga muerta es un factor importante y el hormigón de peso normal es muy pesado para ser práctico. Estamos hablando de 2.400 kilopond por metro cúbico, es un peso específico. Es un material apropiado para la construcción de puentes, de trave y cajón. Debido a que las propiedades físicas de los agregados normales y ligeros son diferentes, sus factores de diseño también varían. Sin embargo, los procedimientos de diseño son los mismos. Lo único que cambia es el peso específico del hormigón cuando estamos eliminándolo. El hormigón ligero ha sido particularmente útil en estructuras de varios niveles, donde se requiere peraltes mínimos y la ubicación para las columnas está limitada. En puentes muy altos donde la carga muerta de superestructuras requiere columnas, lo que les decía, y estribos excesivamente grandes para resistir las fuerzas sísmicas. El peso reducido del hormigón minimiza la cantidad de acero debido a que bajamos la cuantía, el refuerzo de la super y superestructura al grado que el ahorro de los materiales puede contrarrestar el ligeramente más elevado costo de los agregados. Fíjense que cuando estamos hablando de esto, estamos hablando de hormigón reforzado. No estamos hablando de hormigón preesforzado. Entonces, el alivianado de la estructura se lo debe realizar en los elementos de hormigón armado, no en los hormigones de hormigón preesforzado, porque allá necesitamos toda la compresión posible para garantizar de que no se produzca tracción en la fibra inferior. Los esfuerzos por carga muerta en puentes de trave cajón en voladizo son claros de 230 metros con alrededor del 90% de los esfuerzos totales. Es así que reducir la carga muerta es un enfoque lógico para la construcción de claros grandes más económicos. ¿Alguna pregunta? ¿Está todo claro o alguien tiene alguna pregunta? ¿Se oye? ¿No se oye? Se oye, ingeniero, todo claro. Bien, si han entendido todo, tienen ustedes el texto ahora en su celular, en su laptop, en su PC, entonces ya tienen donde aprender si quieren esta materia, no necesitan anotar nada. Si alguien tiene alguna pregunta, hágala. De todas maneras, si ustedes repasan y el día de mañana, o en el momento de repasar, se dan cuenta de que algo no está claro, mañana igual pueden preguntar sobre este tema. No quiere decir que el tema avanzado es tema terminado. Sigue vigente, sigue. Yo prefiero que sea así, porque no quiero decir, bueno, las lagunas que tienen hacia atrás se quedarán como lagunas. Yo no quiero que nadie tenga lagunas, que entiendan exactamente el comportamiento del hormigón reforzado. ¿Está claro? Bien. Está claro, ingeniero. Bien, entonces que tengan muy buena noche. Mañana les voy a avisar, porque en el consejo facultativo se va a decidir si seguimos con clases virtuales o
empezamos con clases presenciales otra vez. Ustedes ya conocen mi forma de pensar, pero eso es simplemente lo que yo pienso. No puedo imponer yo lo que yo quisiera hacer con este curso. Bien, que tengan muy buena noche, que les vaya muy bien. Hasta mañana. Hasta Hasta mañana. luego, Inge.